La fecha número 7 de las eliminatorias sudamericanas ha llegado a su fin y con ello tuvimos un cambio rotundo en la tabla de posiciones. Las sorpresas de Bolivia goleando a Venezuela y el empate de Perú con Colombia achicaron mucho la distancia entre los de arriba y los de abajo, dejando todo muy parejo e igualado. Por eso hoy vamos a analizar la tabla posición por posición. Si te gusta suscríbete, yo soy T10 y man, dale play. Empezamos hablando de la última posición de la tabla perteneciente a Perú, que pese a haber conseguido un inesperado resultado positivo en su encuentro con Colombia, sigue estando en la peor posición de las eliminatorias sudamericanas. Con el empate conseguido de local ante la selección cafetera, llegó al total de 3 puntos en 7 partidos, unos números realmente aterradores por lo malos que son. Más si tenemos en cuenta que todavía no pudo ganar ni siquiera un partido en toda la competición. Pero no todas son malas para Perú. El lado positivo es que la parte baja de la tabla está tan igualada que solo se encuentra a 3 puntos del puesto de repechaje, por lo que todavía tiene muchas chances de clasificar al Mundial. La fecha que viene le tocará visitar a Ecuador, un partido clave entre dos selecciones cuya distancia en la tabla es de solo 5 puntos. Una de las selecciones que se encuentra en el medio de Perú y Ecuador es Chile. La roja se posiciona en el noveno lugar de estas eliminatorias sudamericanas, con 2 puntos más que Perú y a solo 3 puntos de los puestos clasificatorios. La roja viene de una pésima fecha ante Argentina, en donde fue goleada y pasada por encima, agrandando así el problema futbolístico de la era Gareca que no comenzó con el pie derecho. Chile tiene una oportunidad de oro al enfrentarse en condición de local contra Bolivia, una selección que se encuentra arriba de ellos en la tabla de posiciones, pero que tiene la curiosa estadística de haber perdido todos sus partidos de visitante en las actuales eliminatorias. Tal vez esta sea la última chance de Ricardo Gareca de conseguir una victoria con Chile. De momento nosotros seguimos para hablar de la octava posición, que corresponde a la gran ganadora de esta fecha número 7. Obviamente me refiero a Bolivia, una selección que, aprovechando su geografía, volvió a hacerse muy fuerte en su territorio. Ganó, gustó y goleó a Venezuela por 4-0, en un partido que fue de momento el mejor de Bolivia en lo que va de la década. No solo ganó, sino que metió verdaderos golazos y le dio un baile a una gran selección como lo es la actual Vinotinto. Con esta victoria llegaron a los 6 puntos y quedaron a un paso de posicionarse en el puesto de repechaje. Lo único que la distancia de dicho lugar es la diferencia de gol, que es de menos 6, mientras que la diferencia de gol de la séptima posición es de menos 2. Me refiero a Paraguay, que gracias al valioso punto conseguido en el emotivo encuentro que lo enfrentó a la Celeste, pudo mantenerse al menos una fecha más con el cómodo puesto de repechaje. Con 6 puntos está empatado con Bolivia, pero como dije, su diferencia de gol es mejor que la de la selección de altiplano. Por otra parte, se encuentra a solo 2 puntos de los puestos clasificatorios, por lo que una victoria en la siguiente fecha lo dejaría muy bien parado. Pero en la fecha número 8 le toca enfrentarse a Brasil, un partido que como sabemos no será nada fácil para la selección de Gustavo Alfaro. De esta manera llegamos a la sexta posición, en donde empiezan los puestos clasificatorios, siendo Ecuador la que se encuentra última dentro de estos prestigiosos lugares. La tricolor tiene 8 puntos y culpa de su derrota frente a Brasil quedó pendiendo de un hilo en la tabla de posiciones, ya que una derrota en su próximo partido le significaría una segura salida de los puestos que te llevan al Mundial. El ciclo de Sebastián Becasese al frente de Ecuador no empezó con el pie derecho. Aún así, Ecuador tiene por delante varios partidos en donde es favorito.
Sus próximos 2 encuentros de local son contra Perú y Bolivia, en donde llegan como los claros favoritos, pero si pierden complicarían muy seriamente su clasificación al Mundial del 2026. Pasamos a la quinta posición, en donde nos encontramos con una de las grandes perdedoras de la fecha. Todavía es raro ver a Venezuela tan bien ubicada en la tabla de posiciones. La Vinotinto acumula 9 puntos en total y pese a la goleada recibida, sigue conservando una prestigiosa posición dentro de la tabla, aunque definitivamente no se puede volver a permitir un resultado igual al último, ya que la distancia que lo separa de Bolivia es de solo 3 puntos. Esto sumado a que la diferencia de gol de Venezuela es de -1, los deja con la difícil obligación de ganar en frente de Uruguay en la siguiente fecha. Junto con Bolivia, la otra gran ganadora de esta fecha fue Brasil. Pese a haber jugado muy mal, la verde amarela se llevó la victoria en frente de Ecuador por 1-0. Esto los deja en la cuarta posición con una comodísima distancia con respecto a los que se están quedando afuera del Mundial. Esta victoria fue crucial para Brasil porque de haber perdido se hubiera quedado en el puesto de repechaje, algo que hubiese sido sin dudas histórico. Pero esto no ocurrió y Brasil por primera vez en estas eliminatorias puede aliviarse un poco al estar bien posicionada dentro de los 4 primeros. El tercero de la tabla sigue siendo Colombia. A pesar de haber conseguido un resultado inesperado en su visita a Lima, los cafeteros se siguen manteniendo en una muy privilegiada posición de la tabla, con 13 puntos y una diferencia de +3 a favor en diferencia de gol. Sería mentir decir que no fue un buen resultado el de la última fecha. Si bien todos esperábamos una victoria por lo aplastante que había sido el nivel colombiano en la Copa América, lo cierto es que Perú jugó mucho mejor de lo que se podía esperar. Paralelamente, Colombia no supo aprovechar sus momentos de superioridad ni sus individualidades, que eran mucho mejor que las peruanas. Aún así, el punto le sirve a Colombia para seguir afianzándose dentro de los 3 primeros. Tan solo con un punto más se encuentra Uruguay. La celeste, al igual que Colombia, también viene de un empate en donde se esperaba mucho más de ellos. Afortunadamente, para Uruguay su posición está lejos de ser alterada culpa del empate en frente de Paraguay. A día de hoy, la celeste se encuentra cómodamente posicionada en el segundo lugar, con 14 puntos y una diferencia de gol infernal de +8 a favor. El lado malo es que se le acercan 2 partidos seguidos de visitante. Tendrá que ir a Venezuela y a Perú, en donde si no consigue buenos resultados pondrá en bandeja su posición y podría caer hasta el 4.º lugar de la tabla. De momento a nosotros nos toca cerrar este análisis de la tabla de posiciones llegando al primer lugar, en donde se encuentra la actual bicampeona de América. Argentina volvió a ganar y ya acumula 18 puntos y una diferencia de gol de 9 a su favor. Matemáticamente todavía no está clasificada, pero es ya un hecho que al albiceleste hay que sacarla de la discusión cuando hablamos de la lucha por clasificar al Mundial. No solo porque le lleva 4 puntos a su perseguidor más directo, sino porque se encuentra a 12 puntos de Bolivia y porque su nivel no parece que vaya a decaer por lo pronto. De esta manera cerramos el análisis posición por posición de la tabla de las eliminatorias sudamericanas. Si te gustó, suscríbete porque en estos días se viene muchísimo contenido más sobre las eliminatorias y sobre el fútbol sudamericano. Muchísimas gracias desde ya por quedarte hasta el final, de en serio se agradece. Yo soy T10 y nos vemos en unas horas con otro videazo. Chao.